Bueno chicos, llegamos al final de sistema inmune. En este videito vamos a hablar respecto a las vacunas y los sueros y a los trasplantes. Empecemos por la inmunidad. La inmunidad puede ejercerse de manera activa o de manera pasiva. De manera activa quiere decir que el propio individuo genera sus anticuerpos. De manera pasiva quiere decir que de alguna forma le llegan esos anticuerpos. Ahora, la inmunidad activa puede ser natural cuando nos exponemos frente a un antígeno y desarrollamos nuestros anticuerpos, las células de memoria y la memoria inmunológica. Pero también se puede desarrollar una inmunidad activa, pero de manera artificial. ¿Por qué? Porque si yo a una persona le inoculo un determinante antigénico sin capacidad patogénica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no le coloco el virus completo, le coloco el virus muerto por calor o le coloco determinadas moléculas antigénicas de ese virus. Yo lo que hago es despertar en esa persona la respuesta inmune, o sea que va a ser una respuesta activa, va a generar ella los anticuerpos, pero artificialmente yo la enfrenté a ese antígeno. Obviamente siempre de una manera controlada y de modo tal de no generar la enfermedad. Luego tenemos la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es aquella en la que los anticuerpos son transferidos directamente, no hay memoria inmunológica. Y también puede ser natural. ¿Por qué? Porque hemos visto que la madre, ya sea vía placenta o vía la lactancia a través de la leche, puede pasar anticuerpos al feto o al bebé ya nacido. Esa sería una inmunidad pasiva natural. Por otro lado, tenemos una inmunidad pasiva artificial, que es directamente la aplicación de sueros, que es decir, ya anticuerpos preformados que se ponen directamente a la persona. Por ejemplo, yo me pinché con un clavo, puede tener tétanos. Entonces, en ese caso, lo que se pone es un suero antitetánico. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo tiempo de ponerle a esa persona la vacuna y que me pasen 15 días hasta que desarrolle su inmunidad natural activa. Yo necesito ponerle el anticuerpo para que actúe ya y no desarrolle la patología. Entonces, en ese caso, directamente se coloca el anticuerpo vía suero y hago una inmunidad pasiva pero artificial. Visto esto, pasemos a otra cosa que nada que ver. Trasplantes. En cuanto a los trasplantes de órganos, lo que vamos a resaltar es la participación, sobre todo de los linfocitos T. Recordemos que los linfocitos T eran por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, aquellos que tenían que reconocer y diferenciar lo propio de lo ajeno. Recordemos que todas las células de nuestro cuerpo, las células nucleadas, van a presentar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, dependiendo del tipo de célula que sea. Y todas aquellas células que poseen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 expresan antígenos propios. Recordemos que el complejo mayor de histocompatibilidad está formado por glucoproteínas que tienen un terrible polimorfismo. ¿Qué quiere decir? Que hay más de 1800 alelos que codifican para moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso hace que cada persona tenga una marca particular de ese complejo mayor de histocompatibilidad. Es como una huella genética. Entonces, cuando una célula de una persona A es trasplantada a una persona B, lo que ocurre es que la persona B va a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad que expresa los antígenos propios de la persona A como algo extraño. ¿Y qué va a hacer? Lo va a rechazar. Eso ocurre con los trasplantes de órganos. Lo que se había observado es que alrededor del 5.º día de ocurrido un trasplante empezaba a aparecer un fuerte infiltrado inflamatorio rico en macrófagos y en linfocitos T. Y hacia el 7.º o 10.º día se producía finalmente el rechazo de ese órgano, donde el propio cuerpo ataca y trata de eliminar a esas células invasivas, entre comillas. ¿Cómo se enfrenta eso actualmente? Se intenta inmunosuprimir al paciente inflamado. El problema es que soluciona un problema por acá, pero hablo otro por allá.
porque al inmunosuprimirlo lo expongo a que sea atacado por otros agentes patogénicos. Entonces, actualmente lo que se hace, se trabajan con terapias combinadas de inmunosupresión, en los cuales se dan corticoides que son antiinflamatorios que disminuyen la circulación de linfocitos, y por otro lado también se dan ciclosporinas que bloquea la activación de linfocitos, pero no así de macrófagos y neutrófilos, con lo cual inmunosuprimo al paciente, pero le dejo por lo menos un par de células como macrófagos como para que algo pueda defenderse. Otra forma de trasplantes es el trasplante de sangre, que nosotros lo conocemos como transfusión. Los glóbulos rojos tienen en su superficie una serie de polisacáridos que funcionan como determinantes antigénicos. Y en este caso hay una gran variedad de determinantes antigénicos en los glóbulos rojos, pero hay dos que son los encargados de producir el mayor rechazo. Y eso conforman el grupo ABO y el factor RH. Dentro del grupo ABO, recordemos que desde el punto de vista genético va a estar determinado por 3 alelos. Obviamente siempre interactúan 2. Entonces vamos a tener el alelo IA, el alelo IB y el alelo I chiquito. IA es codominante con respecto a IB y ambos son dominantes respecto a I chiquita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una configuración que sea así, esta persona va a ser grupo A. Si yo tengo una configuración que sea así, esta persona va a ser B. Si yo ahora tengo una configuración que es de esta forma, esta persona, como son codominantes, va a ser AB. Y finalmente, la homocigosis recesiva me da el grupo O. ¿Qué pasa con esto? En el caso del grupo ABO, lo que ocurre es que tenemos que el grupo A presenta en la superficie polisacáridos que vamos a llamar A. El grupo B presenta en la superficie polisacáridos que vamos a llamar B. El grupo AB presenta ambos tipos de polisacáridos, mientras que el grupo O no presenta ninguno. Al mismo tiempo, en el plasma, el grupo A presenta anticuerpos anti-B, mientras que el grupo B presenta en su plasma anticuerpos ya preformados anti-A. El grupo AB no tiene anticuerpos plasmáticos y el grupo O tiene anticuerpos tanto contra A como contra B. ¿Cuál es el problema de ese? Supongamos que yo a una persona A le pongo sangre completa B. Yo voy a tener un doble problema ahí. ¿Por qué? Porque por un lado, los anticuerpos anti-A me van a atacar a los glóbulos rojos que yo ya tenía, que eran míos. Por otro lado, si yo le estoy poniendo sangre a una persona es porque la está necesitando, porque la ha perdido, y las nuevas células, los nuevos glóbulos rojos que yo le estoy transfundiendo van a ser atacados por mis propios anticuerpos plasmáticos. Por lo tanto, no solo ataqué y destruí lo que me dieron, sino que también lo que me dieron, los anticuerpos plasmáticos de la persona que me cedió su sangre, van a atacar a mis propios glóbulos rojos. En la actualidad no se transfunde sangre completa, se transfunde únicamente glóbulos rojos sin el plasma. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es los anticuerpos que yo tengo. ¿Esto qué significa? Que una persona que sea de grupo sanguíneo A va a poder recibir sangre de sí mismo, o sea, de un grupo A, o de un grupo O, porque no tengo determinantes antigénicos en la membrana de los glóbulos rojos O. Sin embargo, si yo le pongo B o AB, mis anticuerpos van a atacar a los glóbulos rojos que me transfundieron y va a ser lo mismo de que si no me hubieran dado absolutamente nada. Con B pasa lo mismo, B puede recibir de otro B y también de O. Entonces, observemos que O justamente es lo que se conoce como dador universal, porque al no tener determinantes antigénicos, le puede dar a cualquiera de los otros 3 grupos. Por su lado, fíjense que el grupo AB va a poder recibir absolutamente de cualquiera. ¿Por qué? Porque ese, al no tener anticuerpos propios en su plasma, no le importa lo que le pongan. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos que los destruya, siempre y cuando lo que esté transfundiendo sean glóbulos rojos sin plasma. Entonces, el grupo AB es lo que se conoce como receptor universal. Puede recibir de cualquiera de estas opciones. Pero, por otra parte, el grupo AB no le puede dar absolutamente a nadie, porque si le dona a A, el anti-B lo va a atacar. Si le dona a B, el anti-A lo va a atacar. Si le dona a O, pasa lo mismo. Aquí no pasó nada, nunca me dieron sangre porque la destruí. Entonces, este puede recibir de todo el mundo, pero no le puede dar a nadie. Este pobre O
puede darle a todo el mundo, pero él no puede recibir de nadie. ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros que tienen determinantes antigénicos en su superficie van a ser atacados por su propio anticuerpo. Para terminar, tenemos el factor RH. El factor RH es otro determinante antigénico de la superficie de los glóbulos rojos, pero en este caso únicamente tenemos antígenos de superficies en los RH positivos. Los RH negativos no tienen estos antígenos de superficie y lo que ocurre es que no tengo anticuerpos plasmáticos. En este caso con el RH lo que ocurre es una patología que se conoce como anemia hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. ¿Qué ocurre? Supongamos que tengamos una mamá RH negativo, tiene un bebé RH positivo. En general durante el embarazo en situaciones normales no hay intercambio de sangre, entonces este primer bebé no va a tener ningún problema. Ahora bien, durante el parto lo que puede ocurrir es que normalmente ocurre, hayan pequeños desgarros, rupturas o inclusive a partir del momento en que se corta el cordón umbilical y ahí sí hay contacto de sangre materno-fetal. En ese caso lo que va a ocurrir es que como el RH no tiene estos antígenos de superficie, va a generar anticuerpos contra RH positivo, anticuerpos que van a generar memoria inmunológica. Entonces, cuando esta mamá tenga un segundo bebé, lo que va a ocurrir es que va a tener estos anticuerpos ya circulantes. Y recordemos que la mamá sí puede pasar anticuerpos IgG vía placentaria al bebé. Entonces, en ese momento, los anticuerpos van a atacar a los glóbulos rojos del bebé, produciendo un aborto o produciendo su muerte. Para solucionar esta situación, lo que se va a hacer es inyectar una sustancia que se conoce como el nombre de partogama, que tiene que inyectarse durante las primeras 72 horas de producido el parto. Y eso básicamente es otra gamma globulina que lo que va a hacer es neutralizar los antígenos, evitando así que la madre genere estos anticuerpos anti-RH positivo y en el segundo embarazo no produzca un rechazo del propio feto. Esto, obviamente, si tiene otros hijos, hay que repetirlo en cada uno de los casos. Finalmente terminamos con inmunidad, chicos. Nos estamos viendo. Adiósito.